vamos a tratar un tema. Yo traté de elegir distintos ámbitos de la contribución de los rollos. El primero, el campo de los estudios textuales. Y hoy tiene que ver con la literatura, pero también tiene que ver con la sociología. Porque lo fantástico de los rollos es que van iluminando aspectos, en algunos casos totalmente novedosos. Y para ser más preciso, quiero que hoy presentar un género literario sobre el cual no conocíamos y no tenemos antecedentes hasta el descubrimiento de los rollos, que es la literatura de los Pesharim. Ustedes la palabra ya la oyeron cuando en esa presentación general mencioné el comentario Pesher de Habacuc. Pero obviamente más allá del título no dije nada, solamente fue un título. Y me parece que es una buena oportunidad en un seminario que por su naturaleza esta vez no es de manera simplemente general, sino también monográfico, poder entrar básicamente en el estudio de un género literario específico que encontramos en Qumran. Y obviamente entonces tengo que introducir a este género literario, a los Pesharim. El término Pesher tiene dos usos, que recuerda también en mucho la manera que usamos el término Midrash. El Pesher es una técnica exegética, que obviamente todavía no saben qué es, pero es una técnica para entender, interpretar un texto. Y el Pesher es también el género literario o resultado de la aplicación de esa técnica. De la misma manera que hablamos del Midrash como técnica exegética, una manera de interpretar el texto, y el Midrash es el resultado, que son las colecciones midrashicas. Ahora, ¿cómo podemos definir al Pesher? Los Pesharim no se ocupan de explicar las palabras y el contenido de las profecías en su contexto bíblico, sino antes bien de descubrir en los acontecimientos históricos la realización de los oráculos proféticos, sean en la generación de los autores de los Pesharim o en la era escatológica. Ahora está claro. Ahora sí todo está claro. Por lo pronto, en la definición hay algo que es muy importante. Cuando nosotros hablamos de interpretar en el uso moderno un texto, es precisamente cuando tratamos de explicar las palabras y el contenido en sus contextos. Eso es lo que hacemos nosotros. Cuando estudiamos cualquier texto en general, pero específicamente un texto bíblico, cada palabra, cada idea, cada evento, cada relato, lo tratamos de entender en su contexto literario, histórico, sociológico, porque obviamente suponemos que el texto tiene sentido solamente en un contexto. Eso vale no solo para los textos bíblicos, sino para cualquier libro, ¿no? Es decir, cuando leo una obra o veo un cuadro y no tengo idea del autor o del pintor, no conozco los estilos de la época, no conozco los temas de la época, la única pregunta es si me gustó o no, porque ¿qué otra cosa puedo decir? Porque para entender eso tengo que tener un cúmulo de información que me permite decodificar los mensajes contenidos en el texto. Y texto es todo, no solamente un texto escrito. Una pintura también es un texto, un edificio también es un texto. Lo tengo que decodificar. Ahora, esa manera de ver un texto es una perspectiva crítica, que es un logro realmente de la era moderna. Podemos decir que en última instancia, esa manera de ver textos es de los últimos 200, 250 años, no antes. La manera en que leían los antiguos los textos, no solamente Qumran, sean los padres de la iglesia, sea Hazal, es decir, los sabios rabínicos, eran precisamente
documentos descontextualizados, y siempre la lectura era anacrónica desde el punto de vista histórico. Le voy a contar una anécdota personal. Un día yo, hace muchos años, era profesor elegido en un college en Jerusalén, en el Centro Teológico de los Reformistas. Estoy por entrar a clase, y un profesor sabe, me dice: Adolfo, tenés cuidado en la clase. Digo: ¿por qué? Vas a ver algo muy raro. Hay un rabino hasídico en la clase. Digo: ¿en dónde? Sí, dice. Sí. Dice: ya te aviso, hay un hasid sentado en la clase. Entró y realmente estaba con su capote, sentado en primera fila, un rabino joven. Y bueno, yo, sin conmocionarme, empiezo a dar la clase, y cada vez que hacía una pregunta sobre los textos, él levantaba la mano. Sin ofender a nadie, era el único que sabía. ¿Sí? Y así fue toda la clase. Al final, se acerca y me dice: Adolfo, ¿me puedo sacar? Sí, dice: no entendí nada. El único que contestó la pregunta fuiste vos y no entendiste nada. Dice: Adolfo, no entiendo. ¿Qué significa datar una fuente? Es decir, esa manera de entender un texto, ¿sí? Entender que los textos tienen cronología, que tienen contexto, que tienen autor. Él no sabía de qué le estaba hablando. Conocía el texto, pero no entendía que se puede leer de esa manera un texto, porque la mente no fue entrenada en una lectura crítico-histórica. Por eso, cuando leemos los Pesharim, tenemos que entender que la manera en que ellos leían el texto, ellos no tienen por principio entender el sentido original. Es algo que no hubieran entendido. Lo que ellos buscaban, no solamente ellos, ¿sí?, digamos en el espíritu de la época, era descubrir, como dice, en los acontecimientos históricos de su época, la realización de los oráculos proféticos, en el presente, sea en el presente de los autores, de ellos, o lo que sabrá cumplir la era escatológica al final de los tiempos. Lo que explicaste en la clase pasada, y por eso en los evangelios están tantas veces citada Isaías. Tal cual. Tal cual. Por eso, por ejemplo, cuando se descubrió la literatura de los Pesharim en Qumran, entendíamos que lo que sucedía en la lectura neotestamentaria de los oráculos de Isaías eran lecturas inspiradas por esta técnica. Y si podemos ver que ellos también lo leen de esa manera. Es decir, cada uno lee los textos teniendo una llave diferente. La llave en el Nuevo Testamento es el Cristo. En el momento que yo tengo el Cristo y yo ya conozco la identidad del Mesías, ahora leo los textos a partir de la llave. Y obviamente en las lecturas tipológicas cristianas descubren en relatos, como por ejemplo el sacrificio de Isaac, identifican ahí el Cristo. Qumran también tiene una llave, son ellos. La comunidad de Qumran es la llave. Los oráculos no hablaban del futuro, hablaban del presente de ellos. El profeta Isaías habló de ellos. Los salmos, que lo veían como un texto profético, habló de ellos. Y por eso identificaban y correlacionaban lo que sucedió en su vida, en la vida real de esa comunidad, con los oráculos de la literatura bíblica. Obviamente los presentes pueden decir que es una lectura absolutamente subjetiva, anacrónica y totalmente tendenciosa. Pero es la manera que nosotros leemos los textos. En los textos, cuando ellos hablan de su época, es la última generación. Es el fin de los tiempos, son ellos. Es decir, toda la existencia llega al punto donde ellos están. Y ellos están en la víspera de la era escatológica. Que otra vez, la señora antes me dijo: pero Adolfo, ¿no podrías hablar algo sobre el significado de los rollos y el cristianismo? Lo estuve hablando todo el tiempo.
Porque de hecho lo que vemos, que estos mismos elementos los encontramos también entre los primeros cristianos. Pero recuerdo una verdad de perogrullo. Juan Bautista, Pablo y Jesús no sabían que eran cristianos, eran judíos. Por lo tanto, lo que encontramos en estos textos se iluminan también con lo que tenemos en Qumran, ¿sí? Mutuamente se iluminan. Y de la misma manera que también Juan Bautista cree que los tiempos están ahora. Jesús ya ha comenzado el tiempo escatológico con su presencia. Es decir, por eso lo que tenemos en Qumran y tenemos en los primeros cristianos es la sensación de la inmediatez. Cuando uno lee las cartas paulinas, es el estrato literario más antiguo del Nuevo Testamento. Y leen la primera carta a los tesalonienses de Pablo. Él no habla del futuro escatológico, el futuro está acá. Ya sucedió. Y por eso cuando los primeros cristianos de las comunidades empiezan a morir y todavía no llega el Cristo, él dice, está por venir. No es algo que va a suceder en la parucía, en la segunda venida. Es inmediato el fin. Así los qumranitas. Ellos viven en un espíritu de inmediatez frente al futuro que ya está acá. Y por lo tanto, los profetas que hablaban del final de los tiempos es ahora. Ahora, obviamente traje ejemplos para que vean cómo funciona y cómo ellos leen los textos. Pero ante todo, esta es la lista que tienen que recordar para el examen. Ok. ¿Cuándo va a ser para no venir? Para no venir. Bueno, en primer término, hay 3 tipos de pesharim, desde el punto de vista literario, de ese género literario. El primero es lo que se llama como pesher continuo. Y como ven, es una lista relativamente larga, donde tenemos, por ejemplo, pesharim de Isaías, 3 pesharim de Salmos. Ustedes dicen, los salmos no son los profetas, pero no es casualidad que en la colección canónica, por ejemplo, hay distintas maneras de tradiciones de cómo organizar los libros. El primero de agiógrafos es Salmos, es decir, es un puente entre los profetas y el resto de los libros que son de sabiduría. Era Salmos. Y como la tradición en la época intertestamentaria, David había sido también, se le había concedido el don de la profecía, por lo tanto, al afirmar que David era el autor, los textos tienen sentido profético. Obviamente, la manera que ellos veían los textos. Luego tienen los profetas menores. Por ejemplo, uno de ellos que es el más completo y por eso se transformó, por suerte, en el modelo de este tipo de, que es Habacuc, que como les dije, tenemos una sola copia en el mundo, que es parte de la colección de santuario del libro. ¿Qué caracteriza el pesher continuo? El pesher continuo lo que hace es, en ese sentido, lo que nosotros conocemos como comentario. Nosotros tomamos un texto y lo empezamos a comentar de manera continua. Piensen ustedes, leemos Génesis, tomamos una palabra o un versículo, lo comentamos. Seguimos con el próximo, ¿no? Igual hace el pesher. Si el pesher es diferente a lo que conocen, por ejemplo, con el Midrash, que son comentarios atómicos de un término y que un comentario no tiene nada que ver con otro. En este caso no, él va comentando y tiene cierta lógica literaria. ¿Ok? Y ahora quiero aprovechar y quiero contarles, porque también es una oportunidad para compartir con ustedes qué va sucediendo en el mundo de los rollos. ¿Sí? En el último congreso por los 70 años en Jerusalén, anunciamos de manera pública que estamos ahora en el comienzo de producir por primera vez en la historia una edición popular de los rollos de Marmol. Fue un proyecto que yo inicié porque uno de los problemas que tenemos es que ninguna persona normal
puede leer los rollos del Mar Muerto. Lo que existen son las decisiones científicas, que obviamente no es para seres humanos normales, con variantes textuales, con comentarios, no es. Después están los grandes comentarios, esos mamotretos, ¿sí? Tampoco. Y después están las traducciones, que no importa que uno lo lea en la lengua materna, son textos incomprensibles. Porque no entiendo de qué hablan, no entiendo a qué se refiere. De la misma manera que los textos bíblicos son incomprensibles si no tengo los comentarios. Y entonces, y para sorpresa, no hay en el mundo ediciones, nadie pensó en la gente. Los profesores piensan solamente en ellos. En realidad, miento porque hay un volumen único a fines de la década 50, que era la edición Haberman, que él hizo algo así, pero algo muy primitivo. Hoy la masa que conocemos es enorme de materiales. Y entonces le sugerí a hoy jefe de departamento de Biblia en la Universidad de Tel Aviv, a Noam Mizrahi, le dije, ¿por qué no escribe un comentario para mí? Y para mi sorpresa aceptó el desafío. Y el libro lo tengo en la mano ya. Fue un trabajo fantástico, les puedo asegurar. Además es una persona encantadora, es muy joven, es una de las estrellas nacientes. Y no es un trabajo sensacional. Y en este caso era bueno porque hay otros rollos que son muy complejos, que tenemos variantes textuales. Este tenemos uno solo, es lo que hay. Y entonces, y además como lo tenemos tan completo y tenemos el original, y solamente va a ser de los rollos de mi colección, es decir, no todos los rollos, que son los más completos. Así que ya lo tengo, ahora ya están trabajando en la parte de edición, estamos firmando el contrato con la compañía y esperamos algo así en algún momento de comienzo del 2020, que vamos a tener ya el libro primero en hebreo y luego lo vamos en inglés y en otras lenguas. ¿Son 7 más Nash? Bueno, 7 va a ser seguramente con mis bisnietos. ¿Sí? ¿Cómo? Empezamos con Habacuc, ¿sí? Que era precisamente esto del Pesher, ¿sí? Bueno, después le voy a ir comentando otras cosas, pero eso, que sepan que está en camino, ¿sí? Como decía siempre, cuando todos estaban muy tensos por la venida del Cristo, Pablo decía, ya viene, y van 2000 años. Ya viene. ¿Sí? Por eso ya viene, ¿sí? Ahora, otro Pesher es el que se llama los Pesharim temáticos. Los Pesharim temáticos, como por ejemplo el 4Q Florilegium o 4 Catena A, ven esos nombres muy esotéricos, o el 11Q Melquisedec, lo que tiene de diferente es que, a diferencia del anterior, que dije, va comentando versículo a versículo, lo que hace es tomar versículos de distintos textos que no tienen ninguna relación entre ellos, los colocan juntos y comenta el Pesher. ¿Sí? Es decir, ellos conectan textos que no tienen ninguna relación, a veces la conexión es formal porque puede aparecer una expresión en ambos textos o a veces no, pero la manera en que ellos lo leen conectan textos y entonces dan la interpretación. Pero ya no es un Pesher continuo y la conexión entre los versículos es de acuerdo a los temas que ellos van a desarrollar. Y el tercer tipo es lo que se llaman los Pesharim aislados o atómicos, es decir, es un texto que dentro de un género literario X, en la mitad puede aparecer un Pesher. Por ejemplo, tenemos en la columna 4 del documento de Damasco, que pertenece al tipo de género literario de las reglas de una comunidad. En la mitad aparece un versículo y dice, y el Pesher es. Pero no hay Pesher antes o no hay Pesher después. Es un Pesher solamente de ese versículo que viene a cuento como argumento del texto. ¿Sí? Entonces, el Pesher puede aparecer en 3 formas literarias diferentes. Ahora, ¿qué se esconde
detrás del pesher. Es decir, ¿qué lógica guía a estos intérpretes? Porque para nosotros los modernos nos parece una lectura totalmente arbitraria, una manipulación del texto en función de los intereses ideológicos, religiosos o políticos. Pero ¿acaso ellos creen que están haciendo lo mismo? Obviamente la respuesta es no. Por lo tanto, tenemos que ahora entender el mundo de ellos. Y el mundo de ellos, salud, parte de ciertos presupuestos, como ser, ellos viven en un mundo, no solamente en Israel, en el mundo antiguo, que los dioses se comunican con los hombres y que los dioses dejan improntas de su mensaje en el mundo por medio de instrumentos diferentes. Por ejemplo, los sueños. Por ejemplo, los vuelos de los pájaros. Por ejemplo, los órganos internos de aves o de animales. Es decir, ese mundo que nosotros llamamos el mundo oracular, mántico, mágico, era un presupuesto cultural para todos. Todos creían en eso. Por ejemplo, en el antiguo Israel conocemos el nombre de Urim y Tumim. En realidad no sabemos bien qué era, pero sabemos que en una etapa muy primitiva de Israel, la manera de comunicarse con Dios era por medio de Urim y Tumim, que probablemente funcionaba de una manera oracular, probablemente funcionaba con unos palillos, se hacía la pregunta a Yahvé y según el resultado es sí o no. Y lo conocemos en todos los pueblos, tienen esa manera de recibir, ¿sí? O por ejemplo, otra vez, recuerden por ejemplo la historia que conocemos de Yosef. El presupuesto es que el sueño no es una actividad del subconsciente. No hubieran entendido lo que decimos. Los sueños es una manera en que los dioses comunican sus mensajes. Sobre eso no hay discusión. La discusión es sobre su interpretación. Es decir, tengo que desarrollar una técnica de interpretación de los sueños. Y lo que se esconde detrás de la técnica del pesher es la tradición oracular. Es decir, encontrar en el texto el mensaje divino, porque en el texto está la clave para decodificar mi realidad. Y el texto me lo ilumina. Pero es un presupuesto. Es decir, cuando los profetas hablaban de mi realidad. Y por lo tanto, de la misma manera que cuando vuelan los pájaros me están anunciando sobre mi destino, para nosotros simplemente está volando. Ellos ven otra cosa. El texto habla de nosotros. Por ejemplo, hay muchos libros que hablan sobre The Bible Code, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, donde el texto ya hablaba del asesinato de Rabin. Por supuesto que eso solamente lo sabemos una vez que lo asesinaron. Pero cuando uno entra en esa dinámica, son muy convincentes. Es lo mismo cuando uno lee Gematria en Baal Turín. A veces uno realmente se cae y dice, wow. Siempre post-telefe. Sí, no importa, no importa. Y cuando me encuentro, por ejemplo, con cabalistas que hacen eso, simplemente oigo. ¿Qué tengo para decir? ¿Sí? Entonces, un ejemplo de esta lectura lo tienen, por ejemplo, en Daniel 8. ¿Sí? Les recuerdo, el libro de Daniel es el libro más tardío de la Biblia hebrea. Es un libro muy extraño, fantástico, pero muy extraño. Es un libro que está escrito en 2 lenguas. El capítulo 1 en hebreo, el capítulo 2 al 7 en arameo
y el capítulo 8 al 12 vuelve al hebreo. Y no porque sean fuentes diferentes. Es el mismo autor que lo escribe así. Es un texto donde el capítulo 1 al 6, Daniel es presentado como un sabio que, por ejemplo, sabe descifrar también visiones o sueños. Y luego tenemos a partir del capítulo 7 hasta el 12 es el Daniel el vidente. Y por eso la segunda parte de Daniel es el único testimonio de literatura apocalíptica en su sentido técnico en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea o en el Tanaj. Como en la colección neotestamentaria, el único texto apocalíptico es el Apocalipsis de Juan, que es el último libro. ¿Qué significa Apocalipsis? ¿Perdón? Revelación. Realmente la respuesta común es fin de mundo. ¿Sí? Sí, eso, revelación. Entonces, en Daniel 8 tienen este ejemplo. Cuando aparece que dice, por eso él envió la mano que escribió estas palabras. Es decir, ¿Esto es el precio o no, este es el libro de Daniel. ¿Sí? Dice, por eso él envió la mano que escribió esas palabras, y lo que ve es, los que conocen en hebreo, Aktobet Alakir, conocen el bitu en hebreo, Aktobet Alakir, es decir, como el mensaje está en la pared, como diciendo el anuncio profético ya estaba en la pared, viene la expresión de este texto, en Daniel. La mano, lo que vio es que una mano escribe las palabras Mene, Mene, Tekel y Parsil. Entonces, las cuales significan, y el término que aparece en Daniel es la palabra Pesher, es decir, la interpretación. En otras palabras, la llave para entender esas palabras es lo siguiente: Mene, Dios ha medido los días del reinado de su majestad y le ha señalado su fin. Tekel, su majestad ha sido pesado en la balanza y pesa menos de lo debido. Parsim, y tiene que ver con el juego también de lo que significa la palabra en arameo. El reino de su majestad ha sido dividido. La palabra lifros en hebreo, que es cortar. Entonces, de la palabra entendió que lo que significa que Dios ya ha decidido el fin del reino y será entregado a medos y persas. Es decir, el pesher, y acá aparece un uso técnico de pesher, es la posibilidad de decodificar el texto y entender que hay un mensaje profético, que es así como yo leí los textos. Es decir, un texto que simplemente nos parece que es un texto litúrgico de Teilim se transforma en un texto profético. Y es la capacidad que tenemos todos nosotros de manipular los textos y las realidades. Entonces, para resumir, Pesher es una técnica exegética escatológica. Es decir, es una manera de leer el texto que presupongo que el resultado de ese exégesis es el final de los tiempos, ergo mi presente, que es el de la secta. Hasta ahora esta es la parte fácil. Oye, Adolfo, Sí. ¿por qué ese peche y no otro? ¿Por qué ese significado y no otro? ¿De qué? A ver, que Mené, Mené, Tekel y Parsim, dice los cuales significan y pone la explicación. Obviamente que otros pueden hacer otra lectura, pero cuando ellos lo leen, la interpretación es única. Esa es la verdad. Porque hay otro tema que tienen que entender. ¿Cómo entendían la acción de la exégesis en el mundo antiguo? La exégesis no era en el sentido moderno, que es un intérprete que lee el texto y varios podemos leer diferentes y son distintas opciones. La exégesis es un acto inspirado. Y por eso, una de las razones que están en la base de la polémica de las sectas en el segundo templo, es que cada grupo cree que su exégesis es la exégesis, no hay otra. ¿Sí? Ya les traje un ejemplo del Pesher Habacuc. ¿Sí? Es decir, nosotros no sabemos si entraba en trance, pero no es un profesor.
entre nosotros todo profesor cree que tiene la verdad. Es decir, ellos leen diferente los textos. Cuando ellos llegan a ese significado, para ellos es la única posibilidad de interpretación del texto. Esa es. ¿Por qué? Porque es la voluntad divina. Y ellos tienen la llave. Ergo tienen la verdad. Porque es eso. De la misma manera que cuando en los evangelios leen a Isaías, esa es la intención del texto, no hay otra. El texto fue escrito para el Cristo. Es la única lectura posible. Desde como dije, la actitud psicológica de que yo tengo la llave y el convencimiento pleno que yo tengo la llave, también los qumranitas. Tiene que ver que los principios, en este caso doctrinales, son consideradas lo que llamaríamos el magisterio de la iglesia, son las verdades, ¿sí? No estamos hablando todavía de dogmas, aun cuando acá en el judaísmo también tenemos esos principios, ¿sí? Pero lo que vemos es que esos principios nacen inspirados a partir de los textos, y la exégesis es lo que me da la seguridad que ese es el mensaje verdadero. Ahora, hasta ahora, por supuesto, fue una presentación obviamente totalmente general. Para que entiendan de qué estoy hablando, quiero ahora traer como case study un Pesher continuo que es el Pesher Habacuc. Cosa que empiecen a conocer ahora algo de esto. Este Habacuc, ¿sí? Es el comienzo de Habacuc. Y como ustedes pueden ver, nos faltan unas líneas inferiores, pero el texto es un texto muy claro y muy legible. Es decir, a diferencia de otros textos que realmente se ven muy dañados, el texto realmente se puede leer. Es un texto que lo tenemos casi completo. Es un verdadero milagro arqueológico. Y el texto, ahora, este comentario, quiero darle la información básica sobre ese comentario. Por lo pronto, la forma del rollo son 2 pergaminos de piel cosidos. Porque cuando nosotros tenemos estos rollos, tienen que pensar que para ser escritos y producidos, fueron producidos a partir de cuero de animal. El 80% de los acuerdos están en cuero de animal. Y cuando tenemos un texto, en este caso de 1,42 centímetros, no tenemos 1,5 metros de un solo animal. Por lo tanto, necesitamos varios animales. La piel tiene que ser tratada y preparada antes que el escriba entre en acción. Porque tiene que empezar a diagramar las columnas, tiene que marcar las líneas para empezar a trabajar. Por ejemplo, uno de los aportes muy importantes de los rollos fue empezar a entender la tecnología del libro antiguo. Nosotros tenemos una maseje del Talmud que es maseje Sofrim, pero es una maseje tardía, en donde se regulariza de manera sistemática los principios de cómo tiene que trabajar el sofer. Ahora, había Sofrim en el mundo antiguo, pero ¿cómo trabajaban? ¿Qué líneas directrices seguían? No tenemos un tratado. Entonces, ahora que tenemos textos originales de hace 2000 años, a partir de los textos podemos entender cómo trabaja el texto desde el punto de vista tecnológico. No solamente lo que dice, sino cómo produce un texto. El largo, como ven, 1,42 metros. Recuerden ustedes, Isaías tiene 7,34 metros. La altura son 13 centímetros. Columnas tiene 13, líneas 17. Es decir, como ven, hay un orden del texto. Además es muy estético, realmente se ve muy bien el texto. La lengua y escritura es un hebreo de escritura herodiana. Es decir, ¿se acuerdan que yo mencioné? Una de las técnicas para datar documentos es la paleografía. Es el estudio de la escritura antigua. Los paleógrafos pueden datar textos según la moda
cultural de cómo en épocas, incluso en regiones diferentes, los escribas escriben. Y eso lo hacen a partir de un análisis muy meticuloso, y eso sí es denso, de los trazos. Si por ejemplo la mano se movió de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo, si por ejemplo uno de los trazos es grueso o no, porque todos escribimos de esa manera, pero obviamente nosotros lo hacemos de manera automática. Por ejemplo, gracias a los estudios paleográficos podemos seguir a un escriba determinado y lo podemos identificar en varios documentos, y de ahí podemos sacar conclusiones de qué época es ese autor, qué texto generalmente es el que él escribió, ¿sí? Qué prácticas él tiene que no tiene otro, ¿sí? Es fascinante, es muy denso. No soy paleógrafo, pero reconozco que es fascinante. Y nosotros necesitamos la información paleográfica para la datación o para conclusiones históricas o teológicas. Ahora, en este texto tenemos un fenómeno interesante. Podemos identificar dos manos. El escriba A, entre las columnas 1 a 12, línea 13, que se ve por la manera de escribir que es muy cuidadoso y formal, y el escriba B, a partir de la columna 12, línea 13, es decir, que continúa hasta el final de la columna 13, es decir, solamente la última parte, que es menos cuidadoso y formal. Creo que incluso les trajo un ejemplo para que vean, ¿sí? Para que entiendan cómo nos damos cuenta de eso. ¿Qué puede haber pasado? No sabemos. Por ahí se murió, por ahí dejó el trabajo en la mitad y alguien lo tiene que continuar, ¿sí? Y eso es muy fascinante porque podemos ver, por ejemplo, muchas veces incluso más de dos. Y podemos ver, por ejemplo, que a veces una primera mano escribió, una segunda mano corrige, una tercera mano corrige el que corrigió. Es común. ¿Cómo? Es muy común que haya más de dos manos en... No sé cómo decirte si es común, pero es un fenómeno conocido, ¿sí? Por ejemplo, se identificaron algo así como 500 sufrir diferentes en Qumran, porque tenemos una enorme masa de literatura a lo largo de casi 300 años. Por lo tanto, no nos sorprende si los materiales vienen con tanta antigüedad y probablemente de distintos lados, que encontremos distintas manos. Luego, el ancho de la columna, cerca de 30 letras por línea. Usted dice, ¿pero por qué es importante todo eso? Porque, por ejemplo, cuando se editan los textos, ¿se acuerdan que nosotros tenemos muchas veces solo una parte del texto y nos falta? ¿Cómo podemos completar? Si yo sé el ritmo de la mano, puedo decir, me faltan 15 letras. Ahora, sé 15 letras, sé el comienzo y sé la continuación. Empecemos a buscar qué puede haber entrado en eso. ¿Qué puede ser? Es por un texto conocido, cómo se puede decir tal expresión, porque entiendo después de lo que dice sobre qué está hablando, busco una palabra y digo, tienen que entrar tantas letras. Por eso es importante saber cuántas letras entran por línea. Eso sí, para algunos de ustedes quieren ser qumranos, no lo Entonces, a partir de esa información, sabemos que es datado de la segunda mitad del siglo I antes de nuestra era, es decir, la época romana. Y después van a entender que tiene una importancia excepcional cuando vamos a ver los contenidos de esta obra. Y lo significado es que tenemos la exégesis de 2 capítulos de Habacuc. ¿Cuántos tiene Habacuc? ¿Quién dijo? No está mal. Ahora, pero nosotros tenemos el final de Habacuc. Significa que no es que no se nos perdió algo. Ellos solamente interpretan 2. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué pasó con el tercero? El que conoce el tercero, ¿cómo? No se ajusta lo que ellos quieren. Es una posibilidad. Y otra que ellos no conocen que existe. Porque el tercero de Habacuc es un capítulo que ya los biblistas sentían que en realidad es un texto que no se aviene a Habacuc, es una pieza poética, que es como si fuera un adendum, un texto que fue agregado
en algún momento en la tradición redaccional. Y la versión que ellos conocen no la tienen todavía. Y por lo tanto, ellos interpretaron lo que tenían frente a sus ojos, que era una versión de Habacuc, que conocía solo los 2 capítulos que nosotros conocemos, de los 3 de la versión masorética. Y aquí entienden también otra cosa. Como nosotros tenemos una perspectiva canónica de los textos, la sensación es que bajaron del cielo y así lo recibieron. Los textos van creciendo con el tiempo, hasta que en un momento paran de crecer. Le voy a dar otro caso. Uno de los grandes profetas de Israel es Jeremías. Y tenemos la traducción más antigua de Jeremías en una lengua vernácula, que es la Septuaginta. La versión de la Septuaginta de Jeremías es un tercio más breve que la que tenemos nosotros. Significa que tenemos la masorética, la versión larga de Jeremías, y la griega, la versión breve de Jeremías. Y en Qumran que hallamos las dos. Tenemos breve. Significa, como les dije, que uno podía leer la breve y otro podía leer la larga. Y ambos leían Jeremías. Nosotros no hubiéramos incluso concebido que pueda haber 2. Hay solo una palabra divina. Solamente Jeremías habló. Bueno, pero la historia es diferente. Los textos van creciendo. También, por ejemplo, así sucedió con la literatura talmúdica. Va creciendo con el tiempo hasta que en un momento el texto se cierra. Y después ya terminan copiando y transmitiendo el texto. Pero el texto todavía es flexible, ¿sí? Es dinámico. By the way, así creció lo que finalmente conocemos como el libro de Isaías. Que tenemos el primero Isaías, el segundo Isaías, el tercero Isaías, que en algún momento los materiales fueron editados, y la versión que nos llegó a nosotros, que es el manuscrito A, que es el texto de Isaías más antiguo del mundo, de final del siglo II, ya es muy próxima a la versión que tenemos nosotros, en el mismo tamaño del libro, con 66 capítulos. Pero el libro sí no nació, el libro fue creciendo. La única diferencia es que no tenemos los manuscritos más antiguos. El sueño sería encontrar solamente el Deutero Isaías. Todos querríamos. Por ejemplo, como los cristianos, encontrar el documento Cude del Nuevo Testamento. Es el sueño. Por ahí no lo vamos a encontrar. Decir Eureka, teníamos razón, ¿no? Bueno. Ahora, voy a tratar de ver, no sé, está conectado acá al internet, ¿no? No sé, teníamos que probar. Vamos a ver si funciona. Adolfo, Sí. a lo mejor es tonto lo que voy a preguntar, pero hay... No digan nunca eso. Por eso, No hay me voy a preguntas atrever. tontas. ¿Hay pesharim que están canonizados? ¿Perdón? ¿Hay pesharim No. que entraron en el canon? Porque No. tú decías que tienen un valor vaya, que son palabra divina, que son entendidos como una profecía directa de Dios. No está ninguno de ellos entraron en el canon. No. Lo que tienen que entender es que nosotros estamos tratando literatura que probablemente en los círculos sectarios tenía un estatus por ahí como literatura sagrada. Por ejemplo, eso puede explicar varias cosas en Habacuc. El sofer de Habacuc el primero, es de alta calidad. Es decir, que es el tipo de sofer, implica que es el mismo tipo de sofer que va a copiar un Sefer Torah. Es decir, que es un texto que exige que sea el mejor sofer. No solamente eso. Nosotros no tenemos el original de Pesher Habacuc, porque nosotros vemos que el texto prácticamente no tiene errores en la copia. Y tenemos fenómenos en el texto que muestran que él está viendo un texto y lo está copiando. ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, hay un fenómeno literario, no sé si lo traje acá, porque otra vez no tengo tiempo para todo, pero, por ejemplo, el texto al final presentaba como un tipo de X. Y en un momento, cuando él lo vio por primera vez, creyó que era una Aleph. Y la copia como Aleph. Después se da cuenta que es una X.
y era un simán del sofer, que mostraba que cuando llegaba al final de un párrafo y demás, marca con una X. Pero cuando él lo copió no sabía. El primero copió Aleph y el segundo ya entendió que es X. Ese tipo de errores nos permite entender que él está copiando de algo que tiene frente a los ojos, que nosotros no lo tenemos. Pero significa, cuando ustedes escriben un original, fíjense en los borradores de ustedes. Cuando estoy copiando, tengo todo el tiempo para copiar despacio, ¿sí? Y por lo tanto el texto muestra una escritura continua, ¿sí? Y no una acelerada, porque uno así escribe, ¿sí? No es que está escribiendo y pensando. Él no es el que lo escribió, él es el que lo copió. Por ejemplo, hay otras cosas que aprendimos en los textos, que muchas veces vemos el texto y vemos tikkun sofer. Es decir, otro pasa y corrige. ¿Y qué vemos? Que el error es un error de shmiá. Oyó algo que no era lo que estaba escrito, como nos pasa a nosotros. De ahí que entendemos, en el mundo antiguo no había muchas copias. Y entonces la manera de copiar, sabemos en los scriptorium, era uno leía y los sofrim copian y después pasan para corregir. Es decir, basta una copia y todos copian. No podían hacer xerox. El xerox, el scan, era que había varios sofrim, pero con una copia producíamos otras. Y de esa manera podemos ver la sociología de la tecnología del libro. Qué fascinante, sencillamente fascinante. Porque ahí entendemos también cómo nacen errores. No errores de copia, sino errores de oída. ¿Cómo? De escuchar. Ok.